Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos en el programa El Ágora. Hoy me acompaña Víctor Loyo y vamos a tratar algo, ¿verdad, Víctor?, de la historia de México. Vamos a tratar la verdadera historia de Malinche, o Malinche, como le decían. Es lo que nos toca tratar hoy. Es una mujer muy importante en este país. ¿Y por qué escogimos ese tema? Escogimos ese tema porque en un país donde la historia que nos enseñan es falsa, ¿qué podríamos esperar de las autoridades para honrar a Malinche en el 500 aniversario de su boda que se acaba de celebrar hace 6 meses? Nuestros políticos priistas, porque yo fui presidente del PRI, inventaron el malinchismo para insultar y despreciar a esta indígena, la nativa más importante que ha parido este país, mujer de muy alta inteligencia. Don Víctor y yo nos hemos dedicado toda esta semana a estudiarla a fondo y pensamos que debería de tener monumentos en toda la nación como la creadora del hoy llamado México. Malinche y Hernán Cortés fueron los que crearon la Nueva España. Pues realmente tenemos que entender que si México es la unión de españoles con indios, pues el primer producto de un español con indio pues fue Martín Cortés, hijo de la Malinche. Así es. Y de Cortés, que por ahí hay algunas cosas importantes que después pudiéramos comentar. Este señor también, Martín Cortés, también tuvo que ver mucho en la historia de México y es olvidada. Debiera de ser nuestro héroe principal, puesto que es realmente el primer mestizo que nace aquí en México. Bueno, no el primero, pero y tan importante como hijo de Hernán Cortés y de la Malinche. Y debiera de ser de nuestros primeros héroes, pero en fin. Pues hace 500 años se celebró la primera boda en México de un capitán español y una indígena. En la localidad de Guluapan, Veracruz. Huiluapan está aquí a un ladito de Ciudad Mendoza. De Nogales. Sí, de Nogales, y Mendoza, sí. Obviamente. Ese enlace matrimonial lo celebró Hernán Cortés entre Marina, que ya es el nombre de ella bautizada, y el capitán Juan de Jaramillo. Y caray, el evento fue celebrado en Buenos Aires, Argentina, en julio del 2014, y no en el país donde nació y al que ayudó a crear como nación, gracias a que implantó una misma lengua en este país, con la que todos se entendían. Y gracias a la religión católica se acabó con el canibalismo y los sacrificios humanos. Adelante. Yo tengo mis dudas con respecto a esto, pero no nos vamos a salir del tema principal. Sin embargo, debemos recordar que la Malinche, como amante de Cortés, pues en un momento dado llega la esposa real de Cortés y para evadir aquella bronca con la señora, la casa con Juan de Jaramillo. ¿Ya desde entonces había esas broncas? Creo que sí, ¿verdad? De toda la vida. En fin. Pero Hernán Cortés, más que a su mujer, le tenía miedo a Isabel la Católica. Sí, claro, obviamente, si la señora llegaba y se quejaba con la reina, pues probablemente hubiera tenido que después de todo, al final de cuentas, Cortés no fue muy bien tratado, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer un poco de historia para entender a Malinche. En el año de 1487, o sea, 5 años antes del descubrimiento de América, Ahuitzot, o sea, perro de agua, es el 8º señor mexica. Inaugura en Tenochtitlan un templo en honor del dios Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, y sacrifica 65,000 gentes en 5 días. Fue el mayor magnicidio de la antigüedad en todo el planeta. Más otros 10,000 o 20,000, depende cómo que se aventaba cada año. Les arrancaban el corazón y lo ofrecían a Huitzilopochtli y el cuerpo lo daban a la gente para que se lo comiera. ¿Y cómo usaban a las tribus? Pues a los tarascos los agarraban para esclavos, a los mayas para niños y para cautivos, a los zapotecas para los sacrificios a los dioses, los hombres, y las mujeres para sacrificio a las diosas, y a los tlaxcaltecas para sacrificios y esclavos. Por eso los pueblos odiaban a los aztecas, todos Mira, sus pueblos. Es obvio, siempre que alguien somete a otro, pues es odiado, ¿no? Y en este caso, pues los aztecas pedían tributos a todos los que los rodeaban, como por ejemplo a los tlaxcaltecas, a los purépechas allá por el estado de Jalisco, de este lado
a los zempoalas, que eran los nuestros, eran los veracruzanos, y que todos ellos, de alguna manera, pues odiaban a los aztecas. Pues sí, pero en este caso yo por eso siempre he dicho que no fue España quien conquistó a México, porque para empezar México no existía como país. No existía, ¿no? Entonces, conquistaron Tenochtitlan, pero no nada más los 200 españoles que vinieron con Cortés, sino había 10,000 tlaxcaltecas por un lado, no sé cuántos zempoales o zempoaltecas como les llamaban, y otros más de los pueblos a los alrededores. En realidad fue una guerra entre los pueblos, para librarse del yugo, para librarse del yugo de los aztecas, efectivamente. Sí, en 1400. La gran, dijéramos, acción de Cortés, pues fue convencer a todos los pueblos de que vamos a pegarle a aquel, ¿no? Vamos a darle al mar. Vamos a ver sobre eso. En 1492 es el descubrimiento de América, y Cristóbal Colón, bueno, viene a México más tarde, ¿no? Pero entre los recados que va mandando a la reina Isabel la Católica es que no los puede unir, que cuesta mucho trabajo. Y pues en 1519... Espérame tantito, mira. Bueno, antes de 1519. Para mí Colón nada más llegó a la Isabela, que luego, ahí formó un fuerte que llamó la Isabela, obviamente en honor a la reina Isabel, donde dejó una serie de soldados que él después tuvo que regresar a España llevaba a los indios, llevaba tributos, llevaba muchas cosas, y para decirle, señora, mire lo que encontré allá en el camino a las famosas Indias, que después resultó que obviamente no eran las Indias. Sin embargo, cuando Cristóbal Colón regresó y ya traía gente para de alguna manera pues colonizar lo que sería después Santo Domingo, Haití, Cuba, etcétera, se encontró que estos señores ya se los habían desaparecido. Las disculpas que daban los que mandaban en esas islas siempre le parecieron a Colón raras, no sabían exactamente qué pasó, pero lo importante de esto es que ya estaba la migración de España hacia las islas de las Antillas, y en muchas de estas ocasiones había naufragios, como sucedió uno de los más importantes para la historia de México es el de 1505, en el que naufraga una fragata y van a dar 20 sobrevivientes a Yucatán, y ahí, pues según dice la historia, que es Bernal Díaz del Castillo el que la escribe, dice que de los 20 mataron a varios y quedaron por ahí unos 8 o 4, que quién sabe qué pasó con ellos. Pero lo más importante de ellos fue que quedaron 2, que fue Jerónimo de Aguilar, que era seglar y que por eso pues tenía prohibido tocar a las mujeres. Y por otro lado, Gonzalo Guerrero, que se casa. Bueno, primero lo que pasa es que estos pues sobrevivieron, según dice Bernal Díaz del Castillo, porque los utilizaron como esclavos, haciendo los trabajos más denigrantes, y ahí se fueron integrando de alguna manera. Bueno, como decía yo, Jerónimo de Aguilar jamás, pero Gonzalo Guerrero sí se casa y tiene 3 hijos, y fue después quien defendió a los... Enseñó a guerrear a los tabasqueños para defenderse de los propios españoles. En fin. Bueno, pues después del descubrimiento de América, llega Hernán Cortés, llega a esas costas precisamente. Sí, pero bueno, mira, aquí es una de las cosas que sí me gustaría mucho decir, porque Gonzalo Guerrero ya había llegado en 1505 a México. Sí. Y Cortés no llega a México hasta 1518. Y si Gonzalo Guerrero ya estaba entrenando
a sus mismos nuevos compañeros que lo habían adoptado, ¿cómo es posible que después dijeran que los mexicanos tenían pavor a los españoles porque creían que hombre y caballo eran lo mismo? Si ya tenían gente que les estaba diciendo, porque precisamente Gonzalo Guerrero empezó a preparar a la gente de él, porque sabía que tarde o temprano iban a llegar. País donde la historia que te enseñan pues, es mentira. O al menos a conveniencia de alguien, ¿no? Por eso, es mentira. Es mentira. Mira, ya para 1519 se forma el primer gobierno español, ya con Hernán Cortés mandando, ayudado por Malitzin, que es donde empiezan ahí a unirse a través de ella. Sí, mira, aquí entra Malitzin. Bueno, ahorita déjame hablar de Malitzin, sí, claro. Su vida, su esclavitud, porque es el tema importante de hoy, es esta gran mujer. La nativa más grande que hemos tenido aquí en este país ha sido Malitzin. Su vida y su esclavitud, nació en Olutla, en Veracruz, es aproximadamente por Coatzacoalcos, y nace en la clase alta de la sociedad mexicana. Según Bernal Díaz del Castillo, los padres de Malitzin eran señores y caciques de un pueblo llamado Painala. Su padre era Chimalpaín. Sorprenderse todos estos nombres está medio difícil, ¿verdad? Claro. Cacique y noble señor que se casó con una señora de vasallos y estados de noble origen llamada Simat, la cual era joven y hermosa. Malitzin creció y se educó como una princesa, hija de dos grandes señores. Lo malo es que su padre murió muy pronto y su madre se vuelve a casar con su cuñado, del que tuvo un hijo, varón. Después fue bautizado como Lázaro y fue al que le dieron el cacicazgo. Entonces les estorbaba ya, Malitzin les estorbaba. Entonces, después de ser derrotados en una guerra contra Xicalango, se les presenta la oportunidad de deshacerse de Malitzin y fue entregada con otras doncellas como tributo al vencedor. El cacique de Xicalango la vendió al de Potochán, Tabasco. Perdón, nos vamos a un corte, ahorita le seguimos. Se nos fue el tiempo. Sí. Ahorita regresamos, amigos. Buenas tardes. Bueno, pues continuando, amigos, con esta segunda parte de nuestro programa, ya que Malitzin fue entregada al cacique de Xicalango, la vendió al de Ponchotán, Tabasco. Y así crece Malitzin como esclava en un pueblo de costumbres mayas, aprendiendo el maya y otros dialectos sin olvidar el náhuatl. Hernán Cortés había llegado a Yucatán, había recogido al diácono, como tú dijiste, a Jerónimo de Aguilar. Mientras vino con Jerónimo de Aguilar por esa zona maya, no hubo problema hasta que salen ya del territorio maya y entran ya a territorio donde ya no se habla el maya. Entonces ahí en ese recorrido para entrar ya a territorio maya es donde Cortés tiene una guerra con el de Tabasco y le gana y le dan 20 doncellas y entre ellas el regalo principal pues era la Malinche. Y les dieron muchas cosas más, o sea, Malinali o Malitzin o Malinche. Y por ser muy bella y de buen parecer, entrometida y desenvuelta, según dice Bernal Díaz del Castillo, por eso, al repartirlas a sus hombres, Cortés se la dio al oficial Alonso Hernández de Portocarrero. Y fueron bautizadas de inmediato. Y por la semejanza fonética con su nombre, a ella le pusieron Marina. Así es que llegando a tierra totonaca no se hablaba el maya y se quedan sin intérprete. Pero vieron que los indígenas se acercaban a Marina y le hablaban en náhuatl. Y a partir de ese momento acompañó siempre a Cortés y a Jerónimo de Aguilar. Ya fue imprescindible Yo te en el quiero hacer gobierno. un paréntesis. Cortés de alguna manera sabía ya de la presencia de españoles en territorio mexicano y les mandó una carta para que se unieran a él, a Jerónimo de Aguilar, y la otra, obviamente, a Gonzalo Guerrero, el cual
contestó que él no se podía unir a Cortés porque él ya se había casado, tenía 3 hijos y ya era capitán y entrenador ahí de las huestes tabasqueñas. Inclusive ya tenía labrada la cara por algunos cortes que era costumbre de esa tribu, y él dijo: ¿cómo me voy a presentar ante los españoles y con este aspecto? Y de plano él no quiso participar. Inclusive, adelantándome un poco a lo que tú vas a decir, posteriormente murió a manos de Pedro de Alvarado por ahí en un enfrentamiento de los que tenían, porque él ya era parte del pueblo tabasqueño, ya había dejado de ser español de alguna manera. Sí, al casarse, ¿sí? Ya. Pero Jerónimo de Aguilar acepta, y entonces el traductor entre el náhuatl y el maya era Malinche, que a través de Jerónimo de Aguilar, que ya dominaba algo del maya, empezaron a hacer los contactos y a traducir y a ayudar a que de alguna manera se comunicara Cortés con todos los reyes de las regiones a las que visitaba. Pues es Jerónimo de Aguilar el que le enseña el español obviamente, ya lo que pasa, ¿recuerdas que te dije hace rato que Tenépatl, que así se apellidaba la Malinche, significa la que habla con vivacidad? O sea, no sé si ese nombre se lo asignaron después o antes, porque ni modo que al nacer ya supieran que iba a ser muy hablantino, muy fácil de hablar, como después lo dice o lo menciona Bernal Díaz del Castillo. Pues una vez que Malinche aprende a hablar ya el español, alcanzó el respeto de los españoles absolutamente, y la llamaban Doña Marina. Doña Marina. Sí. Y de los naturales a ellos le decían Malitzin, que para ellos era un nombre de mayor jerarquía, Malitzin, que Doña Marina. Y es curioso, pero a quien los nativos llamaban Malinche era a Cortés y no a Malitzin, por su inteligencia y don de concertación, o sea, de ahí empezaban ya las concertaciones. Lo que te digo yo, realmente no fue Cortés el que ganó a Tenochtitlan, fue toda la bola de las tribus que rodeaban a Tenochtitlán y que le pagaban tributo. Entonces, vuelvo a reconocer, vuelvo a repetir, a reiterar, Cortés, su gran reconocimiento es que supo convencer a todas las tribus a que trabajaran con él. Así es. Vénganse conmigo y le vamos a dar la chapa a aquellos y ya no les van a pagar tributo. Ni tributo, ni esclavos, ni asesinatos, ni nada de eso, sí. No, Cortés la subió luego a su gobierno, la tenía en su gobierno de consejera, y era apreciada también por los jefes de los pueblos, de los demás pueblos, porque ella fue la que estuvo pactando con ellos. Fue muy estimada por todo el ejército, tan así es que es notorio cuando en la preocupación de la noche triste no encontraban a Malinche, desconocían su paradero y andaban como perros buscándola, y las demostraciones de alegría de esta gente al saber que estaba ya sana y salva. Para eso ya Cortés, se puede decir, es el emperador, los demás caciques iban poniéndolos como por estados, y es cuando Marina ya tiene un hijo con Cortés al que llaman Martín, como el abuelo paterno. Volvemos a lo mismo, Cortés se entera de la llegada de su mujer y la casa con Juan de Jaramillo aquí en Huiluapan, donde aún existe la iglesia y que cuentan los lugareños que fue el casorio. Con Juan de Jaramillo tuvo otra hija, María Jaramillo, y vivió con él y murió muy joven en 1527, Víctor. No sé qué fecha tengas tú de... Lo que pasa es que yo tengo por ahí 2 fechas, una que dice que nació en 1505 y que murió en 1527, pero por ahí hay un autor, y por cierto es norteamericano, que dice que ubica el nacimiento de la Malinche entre 1496 y 1501, y su muerte habla de que algunas cartas encontradas decían que todavía en 1550 estaba vivo. Pero bueno, según estos historiadores, habría que a mí me tocó estudiar, dice 1527, murió muy joven, víctima de la primera epidemia de viruela. Con el uso de 3 lenguas y 8 dialectos, es como lleva a cabo los contactos entre españoles y mexicas, siendo la primera mujer nativa mexicana en hablar tantas lenguas.
¿Por qué la importancia de Amalizing? Por una sencilla razón. ¿Cómo unir a los cientos de tribus que habitaban este país? Pues a través de meter un solo idioma para todos, que fue el español. Y es de tanta importancia el que se hablara, igual que en España, que la reina Isabel la Católica ordena hacer el primer diccionario de la lengua española, y se tenía que hablar igual de un lado que de otro. ¿Y cómo terminan con las costumbres de los sacrificios humanos y de todo este descuajaringue de canibalismo y de tener 8 mujeres o 7 mujeres? A través de implantar la religión católica, a través de un mismo pensamiento que prohibía la esclavitud y el canibalismo y los sacrificios humanos. Mira, yo pienso que más que otra cosa, más que olvidar ciertas costumbres, era hacer que la gente se metiera a las nuevas costumbres, quisiera a los nuevos dioses y, hombre, se adaptara a lo que sería después lo que es nuestra nación mexicana. Así es, Hernán Cortés sigue peleando que le manden sacerdotes, pero la reina Isabel la Católica se encuentra con que los conventos y esos de los sacerdotes estaban hechos una prostitución completa, y es cuando le encarga al cardenal de Cisneros que haga limpieza en todos ellos. Y pueden mandar ya sacerdotes a México, ya que se muere Isabel la Católica. En su testamento ahí deja dicho que tiene que mandar los mejores. Y llegan los primeros 12 sacerdotes, los recibe Hernán Cortés, que era el mero Tatiasca, era lo máximo, los indios sí lo veían. Y cuando llegan los sacerdotes, Cortés se quita el casco, se arrodilla y les besa la mano. Todos los nativos decían, ¿quién es este güey? Sí, mano, ¿quiénes son estas gentes? Y por eso es que se unen muy rápido al pueblo y van formando pueblos, primero las iglesias y luego los pueblos alrededor. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, obviamente había de alguna manera que meter la religión para poder hacer que toda esta gente dejara de pensar en lo anterior y pudiera estar de acuerdo con los españoles, es decir, obedecer a los españoles. Porque, mira, te diré que ha habido muchas cosas en la historia de México que están olvidadas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Cuauhtémoc le quemaron los pies. Y sí, sabe que fue muerto ahorcado, pero nadie sabe que fue muerto ahorcado en las higueras famosas o las higueras, allá en Centroamérica, que lo llevaron a una rebelión que había por ahí. Y por ahí Cuauhtémoc les dice, bueno, pues aquí están solitos estos canijos, vamos a pegarles por la chapa. Y resulta que uno de los chismosos de siempre por ahí, un mexicano, se raja con Cortés, y entonces Cortés ordena que se ahorque a Cuauhtémoc. Por allá fue a morir, no murió cuando le quemaron los pies ni cuando lo hicieron caminar por la arena. En fin, como decías hace rato, hay muchas cosas de la historia de México que nos las cuentan sin ser realmente verdad. No, y otra cosa que yo te he dicho mucho en los programas que hemos visto siempre, desgraciadamente nuestros gobiernos, los de hoy y los de siempre, odian a los indígenas, a los campesinos, y los tienen en la pobreza extrema. Y no sería remoto de como estos atarantados adoran a los gringos, los imitaran desapareciendo a los indígenas, igual que en Estados Unidos. Mira, yo te lo diría de otra manera más fácil. El que gana la guerra es el que escribe la historia. ¿Sí? Y la escribe siempre a conveniencia. ¿Sí? Cuando volvieron a verse muchas de las cosas que estoy hablando de los gobiernos actuales priistas. Pues es que, mira, si empezamos desde la revolución, los que ganaron la revolución también escribieron las cosas a su gusto. Sí, pero es que yo lo que me refiero es a que siempre han odiado a los indígenas. Ahorita mira nada más el güey del INE lo que dice de ellos, hablando mal de ellos. Entonces los mismos gobiernos priistas desde Juárez para acá, que Juárez era más indígena que la cachetada, no los ayudan, Víctor. Importamos alimentos de Estados Unidos. Desgraciadamente hay cosas que culturalmente no hemos podido evitar, ¿sí? No es culturalmente. Todavía te voy a hablar, no hace mucho, hace 20, 30 años decían las señoras, es muy guapo, parece europeo. Y de alguna manera seguíamos con el pinche estigma ese de que lo mexicano era malo y lo de fuera es bueno. ¿Y sabes hasta dónde llega eso? Vete a Televisa y vas a ver cuánto extranjero está trabajando ahí cuando pudieran darle trabajo a nuestros actores mexicanos. Ya lo he dicho una vez, pero no me cansaré de decirlo. Sí. Tenemos ese estigma
todavía todos, no nada más el gobierno, todos los mexicanos tenemos ese estigma que lo de fuera es bueno y lo de aquí estamos del carajo. Bueno, yo soy mexicano y me encantan las morenas. Pues bueno, a mí también, pero tendríamos que salirnos del tema, creo. Bueno, seguimos. Creo que el tiempo otra vez ya sí es cierto. Está ganando. Nos vamos a un corte comercial, amigos, no tardamos. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Vamos al aire. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, amigos, pues ya estamos con la tercera parte de nuestro programa. Es un placer tener con nosotros a Patti Libonati. La autopista está en reparación y bienvenida, Patti. Gracias, señor Víctor. Muy buenas Qué gusto tardes. conocerla. Buenas tardes a Mucho todos, gusto. auditorio. Pues está invitada también Patti con nosotros para hablar de la Malinche. Sí. O Malitzin, porque la Malinche le decían a Cortés en una historia. Así es, efectivamente, estoy escuchando con detenimiento lo que estaban comentando ustedes. Es que historiadores coinciden precisamente en lo que acaba de decir, de que el Malinche le decían a Hernán Cortés, sí. Y la fecha de nacimiento que dijo aquí el señor Víctor. Sobre, efectivamente, también han coincidido algunos historiadores que nació cerca de Coaxacualcos, por cierto, Sí. en 1502 y murió en 1529. Tenía escasamente 27 años, ¿no? A mí me llama también la atención algo, Celso, si me permite rápidamente Adelante. comentarlo. Porque cuando una mujer en la historia, que marca la historia de nuestro país y la historia de otros países, y resalta, destaca, es siempre estereotipada o satanizada. La fecha de la Malinche que vivió es similar a la época que vivió Lucrecia Borgia o Lucrecia de Borja, según el idioma. Y es igual, o sea, es la única mujer que administró el Vaticano, fue una mujer muy inteligente y sin embargo siempre la han estereotipizado, igual que la han satanizado. A la Malinche también, que la gran traidora. ¿Por qué la gran traidora? Lo único que hizo fue no vengarse a los aztecas, hizo justicia. Sí. Los aztecas masacraron a su padre, su pueblo, parte de su sí. tribu. Entonces, ahí sí dieron. Yo te quisiera, va a ser un paréntesis y a lo mejor va a tomarlo un poco mal, pero te voy a decir una cosa. La estrategia del poder de los varones ha sido siempre estigmatizar a las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque de otra manera no les puedes quitar el poder que en un momento dado pueden alcanzar. Si tú hablas algo de la historia misma de la humanidad, primero fueron diosas, no fueron dioses, fueron diosas. Así es. ¿Sí? Y los hallazgos lo confirman. ¿Qué pasó? La mujer era la dadora de vida y por eso podía ser diosa. El hombre no tenía relación con la paternidad hasta que la agricultura y la ganadería le dieron al hombre la oportunidad de demostrar que él también daba vida. Entonces había que denigrar a la mujer y por eso se denigró a Eva y por eso se denigra a las vírgenes, etcétera, etcétera, y no ha pasado todavía mucho eso. Tienes razón. Imagínate que si le dan el valor realmente que tuvo la Malinche en la conquista de México, pues iba a haber muy desfavorecido Cortés y todos los varones que participaron. No, pero es que desgraciadamente la historia de México, el que la hace, Víctor, es un español masón y es el que hace la historia como a él se le ordena hacer los masones. Por eso es que no sabemos nada de nuestra historia. Y te vuelvo a repetir y lo repetiré siempre, desgraciadamente nuestros gobiernos, los de hoy, los de siempre, odian a los indígenas, les tienen en pobreza extrema, y no sería remoto que como adoran a los gringos empezaran a matar indios, porque Cedillo los mató, Salinas los mató, o sea, oye, bueno, espérame, no tantito, es posible. Yo sí quisiera, volver, ya que interrumpí, es que y son quiero devolverle la palabra a Patti porque le quité lo que estabas diciendo y entonces quiero devolvérsela.
Adelante, Pati. Gracias, Víctor, Celso. Bueno, efectivamente, es que estoy escuchando las dos versiones y tienes razón, los No le indígenas. hagas caso, Para mí, pobres indígenas. para mí no existen los indígenas, para mí existen todos los mexicanos. Yo lo etiqueto. Desafortunadamente, los indígenas mal llamados en el campo, los han usado nada más. Además no dista mucho, y volviendo a la estimación que hacen a la mujer, tiempos remotos, desde María Magdalena. Sí. ¿Por qué precisamente tenía que ser prostituta? ¿Por qué fue la única testigo de la resurrección que él escogió? Y ahí empieza la historia. Pedro a lo mejor se sintió envidioso de María Magdalena, y así consecutivamente, como dice Víctor, pues no ha parado, seguimos en las mismas. Si usted sube una historia a las redes sociales de la gran Malinche o Doña Marina, le apuesto lo que sea que todos se van a la historia a su conveniencia y ponen la gran traidora, que fue una para acá, fue una para allá. En realidad no saben quién fue, en realidad Doña Marina o la Malinche, que por cierto también es usted remembranza de que se casó aquí en esta región, en Huihuapan. Ahí está todavía pues el recinto. Es una iglesia. Yo me acuerdo que cuando recién empezaba yo a volar, si te acuerdas, hubo un temblor muy grande en la República y se cayó la torre, ya la repararon, la cúpula. Se cayó y íbamos volando y se veía hasta adentro, se veía adentro. ¿Por qué no rescatar esos lugares tan Es que, mira, ricos, tan llenos son de riqueza cultural? Los mismos americanos meten a cualquier presidente priista que hayamos tenido, ha asesinado mexicanos, les quitan el campo, los arruinan. Ahorita están importando alta fructuosa y le están partiendo el hocico a los cañeros. ¿Sí? Y aparte de los Y cañeros... ahorita la importación de fructuosa está desde hace como 15, 20 años. Sí, ¿y qué tiene que hacer? Lo decía aquí una vez que discutíamos, ¿qué tiene que hacer el secretario de Hacienda para la importación de fructuosa? Y vas a ver cómo se va el campo para arriba, y se va Córdoba para arriba, y nos vamos tú y Víctor y yo, nos vamos todos para arriba. Pues eso, pero bueno, nos vamos haciendo un paréntesis, como dice aquí el señor Víctor. Seguimos con Malinche. El señor Calderón, cuando dejó la presidencia, dejó firmados ya contratos de importación de alta fructosa, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, todos estoy de son acuerdo. iguales para... Estoy de acuerdo contigo. Yo estaba muy a favor de Fox y de Felipe Calderón, pero cierta mula que trabaja aquí con nosotros, que no quiero decir que se llama Gerardo porque luego se enoja, se me recomendó un libro que se llama Camisas Azules, Manos Negras. Qué bruto, qué exhibida les da a Fox, a todos, hasta gente de Córdoba. Qué exhibida les da de sinvergüenzas, man. Yo creo que todos están iguales, ¿no? Y es lo mismo, pero los que los mandan son los gringos para que les compremos alimentos a ellos. Mira, yo casi pudiera decirte que pasa lo que nos pasa en los sindicatos de cualquier empresa mexicana. Llega un tipo que trabaja mucho y luego va el jefe del sindicato y le dice, hey, párale porque nos estás quemando a todos. Y esto es en México, desgraciadamente. Y a lo mismo pasa con los gobiernos mexicanos. Llegue el que llegue, hey, párale porque si quieres ganar hay que hacerse tonto. Pues hay sí, que pero nosotros los mexicanos son todos los que nos están escuchando, deberíamos de exigir que se hable la verdadera historia de México. En este caso que estamos hablando de Malinche o de Marina, que se le dé su lugar. El único presidente de la República que hizo un monumento a Malinche fue López Portillo. Hernán Cortés, Malinche y el hijo, no sé, ya se me olvidó. Martín, qué bárbaro. Lo creo con Hernán Cortés. Sí, y salió este cuate y tiraron el monumento, ya no existe, mano. O sea, deberíamos de exigir que se imparte esa verdadera historia para nuestro país, porque tenemos que corregir errores cometidos, y si no aprendemos de los errores jamás lograremos salir del tercer mundo y de la pobreza que nos tienen esta bola de desgraciados. Mira, yo siento que la mujer sí está ganando, está recuperando sus espacios, la verdad. Vamos a hablar nada más políticamente, del 53 para acá, empieza a votar, ya tiene derechos. Que para mí es una burla, El que le digan que celebremos a las mujeres que nos dieron el voto en 1953, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 4
que el hombre y la mujer serán iguales ante la ley. Así Entonces, es. ¿qué celebramos? Es una burla, está Rosario Robles, Sí. Marta Sagún y toda esa bola de señoras que según ellas se sienten todas unas gran políticas, celebrando algo, porque para mí eso es una burla. No se respetó el artículo 4, se la pasaron por el arco del triunfo. Sí. Y ahora resulta que estamos celebrando algo que nos concedió aquel entonces. No nos concedió nada, ahí está la Constitución y no se respetaba. Y yo siempre he dicho que más merecen las mujeres de este país, tan valientes como Maldizzi, como lo fue Maldizzi, no, sí, que son abandonadas por los zánganos que las embarazan y ellas solas sacan adelante a sus hijos. Ella fue protagonista de la guerra, pero además lo peor de todo, don Celso Víctor, que a ella le imputan unas cosas terribles, que no podemos descartarlas, pero si comparamos los criminales que había en ese entonces también, que decía que por ella le aconsejaba a Cortés que le apuntaran las manos a los indígenas. ¿Quién decía eso? Un historiador dice que ella le pero- aconsejaba a Cortés. No, eso no es cierto. Bueno, No, la quieren pero- desprestigiar. Hernán es- Cortés pues era medio criminal. la cosa. No, espérame, no, pero no era... Hernán Cortés era un gobernante que venía a hacer un territorio que pertenecía a los españoles. Entonces, yo llego a Orizaba y soy el amo de Orizaba y no empiezo a matar a gente de Orizaba. Al contrario, los necesito para trabajar. ¿Cómo los voy a matar? Pregúntale a los gringos cómo hicieron con sus indígenas allá en los Estados Los Unidos. mataron a Bien. todos. Claro que los acabaron, Sí, los así, acabaron así a nos todos. hubiera hecho aquí. Pudieron haberlo hecho aquí. No lo hicieron porque Hernán Cortés no los acabó. Hernán Cortés los puso a trabajar. Los enseñó al campo, los enseñó a las minas, porque el mira. oro estaba a ras de suelo y dice, no, espérate, que también en la tierra hay. Pero se unió a una tribu para derrotar a otra. Hernán Cortés. Sí, obviamente, Sí. sí. Hernán Cortés quería agarrar el mando. Pues no quería, lo agarró. Sí, lo agarró. Nada más que España no se lo dejó a último momento, pero bueno, ese es otro boleto. Siempre pasa así. En fin, Creo que nos queda un minuto. Chum. ¿Quién lo quiere? ¿Tú? Ahí tenemos, ¿mande? ¿Tú lo quieres? Rápidamente, Sí. lo que dijo del INE, muy acertado. El presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, desatinadas, desafortunadas las conversaciones que tuvo vía telefónica, pero lo peor de todo es que el INE quiere lavar su culpa contratando a Rigoberta Menchú con $10,000, porque además es una extranjera. La señora, es mis respetos para el Premio Nobel de la Paz, Es para mí, para pero no Rigoberta. tienen por qué tener una extranjera para ser observadora y decir, vaya a reivindicar los derechos de los indígenas porque este estúpido los ofendió. Entonces estamos peor todavía. Estamos ¿no? peor, lo deberían de haber corrido. Hay peticiones de que se vaya y no nos hacen caso. Ahí Porque lo entonces tienen. la Comisión de los Derechos Humanos en México está inservible. Tiene que venir una extranjera para que reivindicar a los indígenas. Entonces digo, estamos peor, tenemos que alzar la voz. Así es. Pues amigos, es tiempo de irse a un corte. Regresamos ya con la última parte de nuestro programa sobre Malitzin, Malina, Malinche o Marina, que era ya O su Doña nombre. Marina. Doña Marina. Como como- debemos de decir. Sí, como debemos de decirle. La doña Marina, porque era la doña. Bueno amigos, pues esta es la última parte del programa, espero les haya gustado. Viva Marina o Malitzin o Malinche, como quieran, pero es la indígena más fregona que ha parido este país. Quiero decirles que los políticos, porque yo lo he oído, y lo oí más cuando fui presidente del PRI, le decían traidora a la patria. ¿A cuál patria, señores? ¿No era de ella? A su pueblo. ¿Cuál pueblo? Lo que ella No buscó existía fue México ni justicia. había una gran nación. Ni siquiera Era- pues había formado una patria. Exacto. Eran regiones o tribus. Eran los aztecas y eran los pueblos alrededor que luchaban por la supervivencia y evitar el vasallaje. Si fue rechazada por su madre y vendida y Exactamente. sometida como esclava, ¿qué mejor podía hacer que sacar partido de los dones que Dios le había dado, que entre ellos estaba su inteligencia Sí. y su belleza? Y su facilidad de palabra. Su Porque, o sea, inteligencia. no difería mucho físicamente de las otras mujeres, pero tenía una particularidad y una cualidad, haber dominado varias lenguas, como lo dijo usted al principio. Con tan solo 17 años dominaba varios dialectos. Entonces, como dice usted, fue
pues rechazada por su madre, vendida, pero además tenía esa sed de justicia. Yo no digo venganza, porque también lo hacemos actualmente y no somos ningunos traidores. Siempre nos buscamos desquitarlo. Le masacran al papá, ¿cómo no va a buscar justicia, no? Sí. Entonces, lo único que hizo ella es, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, lo único que hace es valerse a lo mejor de esa relación, Que de acercamiento tuvo con con Cortés, porque fue además consejera, como dijo, consejera, amante, es intérprete, interlocutora y mediadora también. Además, le enseñó a Cortés, aparte de los dialectos, les enseñó las costumbres y usos de los indígenas, de sus tribus. Ella le fue. estuvo Y diciendo. la respetaban todos los gobiernos de los demás, la respetaban a doña Marina. Gracias a ella, yo creo que Cortés debe haber ido a la primera junta a hablar con las caltecas con ella. Ella le traducía. Y ahí dijo Cortés, esta es una fregonería. No hizo ni hablar. Fueron a hablar con el segundo y ella hablaba y dice que sí firma y vámonos adelante. O sea, De hecho, en todos los textos, bueno, no digamos textos, pero sí las representaciones que había de la misma raza indígena, siempre ponen a Cortés junto a Malinche. Así es. De hecho, porque representaba, pues ese era el eje del convenio que de una u otra manera hicieron. Pues gracias a doña Malinche, Cortés vio así como que pues una luz en el túnel. Ya, a él es la que me va a salvar para acercarme a los grandes jefes de las tribus para hacer negociaciones. Sí, pues si no fuera por ella, no no era nada, güey. O sea, ve y dice, madre mía, esto vale oro. Y la jala, luego se la quita al otro, a Portocarrero. Que con se el le había con el dado cual a se casó Portocarrero. primero, ¿no? Primero se casó. Con Portocarrero, Hernández Portocarrero. Y Hernández Portocarrero. se tiene que ir a España, entonces se queda. Y ella ya está en el gobierno, o sea, ella ya gobierna, es fregona. Cuando Con viene la 20 esposa. años, además. Sí, y Más o cuando menos viene por la ahí. esposa de Hernán Cortés, entonces vio que Juan de Jaramillo andaba echándole los perros y que la casa con él, y tuvo un hijo con él. Sí, una hija, ¿no? Una hija, sí. Precisamente con Juan de Jaramillo se casó aquí en la zona, ¿no? En Huiloapan, aquí en Huiloapan, con Juan de Jaramillo. Sí. Me desubiqué en Huiloapan con Juan de Jaramillo, fue el último esposo que tuvo, Sí, y ya ella murió después muy joven, ya por lamentablemente muy joven. la viruela. Qué bueno que Víctor no me está jorobando, porque siempre que me decía, es que los gachupines nos trajeron las enfermedades, así me decía man. Pues sí, eso es cierto, la viruela la trajeron los Así me decía españoles. pero no es cierto. Y te voy a decir una ¿Fueron los cosa, españoles entonces? ¿Sí es bueno? te voy a decir ¿Sabías? una cosa, ¿sabes por qué yo admiro a Hernán Cortés? ¿Por qué? Imagínate este señor en Veracruz con su Sí. colchoneta abajo de la guayabera de hoja de lata que traían Sí, sí. para protegerse de los flechazos. No se bañaba. No sé. Y el pinolillo de Veracruz, imagínate, las garrapatas y el pinolillo de Veracruz. Pobre Malinche. No, pero yo te hablo de los 200 españoles, porque... No sé los que llegaron. Perdón. No, era admirable, de verdad. Sí, ¿quién nos introdujo al baño? Ah, no, aquí no, eso ya lo mencionamos el otro día. Inclusive, que no se vaya a molestar. No, mira, los baños de Moctezuma eran famosos y nuestras inditas, que no lo dice mucho la historia, al principio les gustaban los güeritos, pero no los querían por apestosos. Y esto es muy cierto, ¿eh? Querías siempre. Porque además decían, ay, qué traidora, porque pues claro, bueno, ¿a qué mujer va a escoger un hombre barbado, blanco, no mal parecido, y uno indígena que veía todos los días? Yo creo que cualquier mujer hubiera hecho esa elección con todo respeto. Bueno, ya después, ya que lo olió, quién sabe qué habrá pasado. Sí, así me pasó a mí una vez que tuve que ir a comprar una máquina en Europa. Íbamos de talleres. Me impresioné con una francesa y les dije, aquí yo soy el... Fui y me le acerqué y somecha, me pega el guamazo del sudor y pues salí para atrás, man. Sí, en Europa están canijos, pero todos los franceses, pero es que son los perfumes más bonitos. Son los más caros, además. Sí, pues amigos, viva Doña Marina. Claro, Malinche. Se le reconoce. Y ojalá y se le reconozca la historia de México como debe de ser. A ver, yo quisiera que Pati nos dijera algo más, porque ella como mujer, pues ve las cosas de manera diferente aquí en México como las vemos los hombres, ¿no? Aunque ya muchos de nosotros ya estamos aprendiendo
todavía hay mucho machismo en México. Totalmente de acuerdo. Yo lo decía cuando tuve la oportunidad de entrar en el tercer bloque, que efectivamente las mujeres que han destacado en la historia y que aún siguen destacando, siempre son así como que satanizadas. Siempre tienen que encontrarle algo malo para opacarlas, para, como dice don Celso, para quemarlas, porque quién sabe si la señora Marina Valencia en verdad, ¿qué traidora de qué? La gran traidora. ¿A qué o a quién? O sea, regalada, vendida, esclava. Además, como dice Octavio Paz, perdón, ¿lo puedo decir? Sí. Claro. Que la Malinche era la encarnación de la mujer victimatizada, y que cuando decimos la chingada, ¿qué es? Se refiere a la madre violada, ¿no? Claro. Esa era la Malinche, la chingada, porque la madre abusada sexualmente, violada, utilizada y esclava, o sea, y después resurgió. Entonces, no es posible. Porque estudiaba, siempre estudió. Desde chica fue estudiosa. Bueno, con los mayas, su condición de familia de noble, nobleza, desde pequeña tuvo todo esto, ¿no? Sí, pero cuando ya estaba fregada con los mayas, seguía estudiando y aprendiendo dialectos. Obviamente, pero a mí me gustaría saber por qué no ha habido nadie que proponga como la madre del mestizaje de México. Necesitas tener una iniciativa de yo no te lo puedo decir, un legislador, porque una legisladora. te voy a platicar algo de un legislador que se mete a defender los tratados de Córdoba y no va preparado, y sube uno del PRD y le mete puras mentiras. Sí, solamente una verdad le dijo. No supo defender. No supo defender, dice, no era jefe del ejército trigarante, no el otro. Y ahí se queda callado el otro. Yo creo que elevar a este gran personaje de la historia de México, hacer la gran madre del mestizaje, va a ser muy difícil, porque para empezar tendría que ser una mujer. No creo que un hombre lo haga, un legislador. Y para terminar, todos los diputados están de acuerdo que siguen una línea. Y volviendo al tema de los tratados de Córdoba, ya sé quién fue el que no supo, porque además Juan Bueno fue el que no supo tratarlo. Los empresarios llegan a ser legisladores, pero ni estudian, ni se preparan, ni se echan un código, ni se echan la Constitución. No, perdóname, pero eso es una tontería, no. Yo donde quiera que voy, tú me hablabas luego y me decías, don Celso quiere entrevistarlo. Yo voy, me preparo. Usted no es diputado, don Celso. No soy diputado, no. Usted es diputado, usted es empresario, pero además tenía la iniciativa de estudiar. Claro. Pero los diputados son empresarios. Vaya, con todo respeto a que hay un candidato de esta zona, cuando se le preguntó cómo estaba conformada la Cámara de Diputados, dijo que un presidente, un secretario y un tesorero, pensó que estaba hablando de la escuela de su hijo, esa directiva. Mira, yo te voy a decir una cosa, Pati, ya lo dije en un programa. Un legislador hace leyes. No he visto un candidato que diga yo voy a proponer esta ley. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no tienen ninguna ley que proponer. Ni saben que para eso están. Ni siquiera saben las funciones como legisladores. Hay mucha ignorancia en los candidatos, con todo respeto. No voy a nombrar específicamente a uno. Pero lo cité esto porque me llamó la atención que cómo es posible que quieran ser diputados y no sepan cómo está constituida la Cámara. Pues sí, porque todos van al chilazo. ¿A qué van? A por la lana. Y por el poder, la influencia. Por la lana. Muchos van por la lana, otros van por la... Fíjate que a mí me gustaría... Pero sí, yo vuelvo a repetir. Saliéndome del tema tantito, hoy hice una opinión, perdón, y déjame que lo digo. Es que hablaron de que la universidad va a rechazar 21,000 gentes veracruzanas. De los 38,000 que están aspirando. Bueno, no hay uno de estos candidatos a diputados que siquiera tomen esa bandera y que digan, esto urge, esto es algo que necesitamos aquí en México, porque de otra manera vamos a seguir aumentando que los ricos, como tienen mejor educación, sigan siendo más ricos, y los jodidos que no tienen educación, pues van a ser más jodidos. Pues eso lo hacen precisamente para eso. Y creo que ya nos salimos del tema. Sí, ya nos salimos del tema. Estoy de acuerdo, tiene usted razón. Ese es un tema que nadie lo ha tocado. De 8,000 aspirantes, 21,000 se queden. Nosotros, ¿para dónde? Los que tienen posibilidad económica entrarán a una universidad privada. Pero también los que salen de las universidades no tienen a dónde ir a trabajar.
¿Por qué? Porque se roban todo el dinero de toda la nación, del petróleo, del oro, de la plata, una bola de ratas. Pero ya viene la ley anticorrupción, ¿qué tal? La ley anticorrupción la discutimos hace 2 La ley juntas, anticorrupción, pasó ni mecha. Pero ya le Ya dije, se la ley hace la mañana, así es que ya. Así es. ya le dije a mi presidente que cuál va a ser el funcionario que cierre la cárcel, la puerta de la cárcel. No, porque ya inventaron cómo salir. Si van a meter todos a la cárcel a los corruptos, ¿quién va a cerrar la puerta? Pues ya para terminar con nuestro tema de Malinche de o esta Marina semana. o la Malinche, que también me vino a apoyar Pati y dijo que Malinche le Gracias. decían a Hernán Cortés, Sí, no le decían efectivamente. a ella. Entonces, nunca fue traidor a la patria porque no era su patria, ni a su pueblo porque no eran ni sus pueblos. Fue regalada, fue vendida, fue violada, fue rechazada por su madre. ¿A quién tenía que serle leal? A nadie. Y cuando le fue útil a Hernán Cortés hasta ese momento, ya optó por dársela a otra persona. Sí, sí, en el momento que llegaba su esposa, se la ¿Ya? pasa a Juan de Jaramillo. Pero seguía estando en el gobierno, seguía siendo fregona. Pero finalmente fue utilizada por Hernán Sí. Cortés. Hasta que le fue útil, ahora sí ya vete con fulanito de tal, ya. No es posible que digan que es una gran traidora. Yo nomás oigo los comentarios así en las redes. Don Víctor, ha sido un placer. Me despido Como primero siempre, de usted para que no lástima que- Lástima que el tiempo se Lástima nos que la terminó. autopista te haya impedido. No, es que están Sí, yo lo sé, yo lo sé. Es un lío. Son 20 minutos que se pierden ahí. Pati Libonati. Muchas gracias. Muchas a los gracias. dos. Y a todos nuestros Caballeros, amigos, permítanme. gracias por escucharnos. Por favor, hagan caso. La indígena más fregona que ha tenido este país fue Doña Marina. Hay que rascarle, van a ver que sí. Así es. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.